describen que el Dios creador hizo todo bueno en gran manera. Todo era hermoso. El dolor no existía. Las lágrimas eran desconocidas y las enfermedades no eran parte de este mundo. Pero cuando llegamos a Génesis, capítulo 3, vemos cómo todo comienza a cambiar de una manera tan drástica por causa de la desobediencia, trayendo consigo efectos muy tristes. Los representantes de la raza humana, quienes eran Adán y Eva, se rebelan contra Dios, creyendo la oferta destructora de Satanás, poniendo en duda el buen mandamiento de Dios. El pecado entra al mundo y trajo consigo enfermedad, decadencia y muerte. Son las consecuencias de la maldición que entró al mundo. Luego los representantes de la raza humana desobedecieron al Dios creador. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte sirven para nosotros como recordatorios dolorosos del hecho ineludible de que recibimos un planeta caído. Es este lugar donde vivimos por un poco de tiempo. Hermanos, vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Tú no puedes olvidar eso. Nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de muerte. En este mundo no están los que sí mueren y los que no mueren. La tasa de mortalidad es 100%. Todos morimos, todos moriremos. Y la enfermedad es el pan de cada día. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para rescatar a los pecadores, que estaban muertos en sus transgresiones y que enfrentaban la ira de Dios. A quienes Cristo vino a salvar por medio de su muerte y resurrección. Esa es la razón principal por la que Cristo vino a esta tierra. Y aunque el Señor Jesucristo vino principalmente a esto, a redimir a los hombres pecadores, el Señor Jesús empezaba a trabajar arduamente, manifestando también compasión y profundo amor por liberar a su pueblo de enfermedades y demonios. Jesús ese día en la sinagoga pudo causar maravillas en todo, aunque no hizo que tuvieran fe en él. Eso también sucedió en toda la región de Galilea. Enseguida se difundió su fama. Y eso es precisamente lo que veremos en el texto de hoy, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Nosotros hemos leído sobre la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Nosotros hemos leído sobre la autoridad de Jesús sobre los pecadores, a llamar a estos 4 pescadores a dejarlo todo para seguir al Señor y servirle a Él a tiempo completo. Nosotros hemos leído cómo Jesús ejercía autoridad sobre las enseñanzas. El Señor Jesús empezó a enseñar y los oyentes quedaron asombrados de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros religiosos en aquel entonces. Porque el Señor porque el Señor enseñaba de una manera distinta, porque el Señor es el objeto y el sujeto de la Escritura. Y la gente se maravillaba de la autoridad con que Cristo enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero también Jesús demostró autoridad al liberar a un hombre que tenía un espíritu inmundo en la sinagoga. Y le dijo, cállate y sal de él. Y el demonio le obedece e inmediatamente. Debido a la autoridad única que Cristo tiene por ser el Hijo de Dios, el Rey mesiánico. Pero ahora veremos al Señor Jesucristo
ejerciendo una autoridad única sobre las enfermedades. Jesús y sus discípulos se van a la casa de Pedro, donde Jesús demostró su autoridad sobre los efectos físicos del pecado. Siendo Cristo la resurrección y la vida, Cristo debía tener el poder sobre los efectos físicos y espirituales que trajo la maldición del pecado. Y vamos a empezar a ver estos versículos a partir del versículo 29. Empezamos a ver cómo esta narrativa nos muestra el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Recuerden que todo esto sucedía en el día de reposo. No olviden eso. Estamos todavía en el mismo día cuando Jesús fue a la sinagoga, cuando predicó la palabra, cuando sacó el demonio y cuando sanó a la suegra de Pedro. Todo en el mismo día de reposo. Es importante destacar que las reuniones en la sinagoga solían terminar al mediodía. Cuando termina el servicio, Pedro invita a Jesús y a estos discípulos a ir a su casa. Los primeros 4 discípulos de Jesús, a quienes llamó poco tiempo antes, habían asistido con él, Señor, a la sinagoga. Y de seguro estos discípulos también quedaron asombrados por la predicación de Jesús. Ellos estaban todavía impactados por lo que habían visto cuando Jesús reprendió a aquel demonio, y ese demonio se sujeta con tal autoridad. Y allí estaba Jacobo, y ahí estaba Andrés, ahí estaba Juan, ahí estaba Simón, ahí estaban estos discípulos que habían sido llamados, ¿se acuerdan? Junto al mar de Galilea, estaban con el Señor. Y en estos inicios de su ministerio, Pedro vivía en Capernaum con su familia, y la familia de Pedro incluía a su suegra, incluía a su esposa, a su suegra y a su hermano Andrés. Se cree que la casa de Pedro estaba muy cerca de la sinagoga, en Capernaum, y habría sido muy normal para Pedro y Andrés invitar a Jesús a ir a su casa con Jacobo y Juan para la comida del mediodía. Pero al parecer existía una segunda motivación en Pedro al invitar a Jesús a su casa. Esa motivación, según la podemos ver en el texto, era que la suegra de Pedro estaba en cama y con mucha fiebre. Y Lucas, quien era médico, sugiere que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. No sabemos cuánto tiempo esta mujer estaba en cama. La palabra nos dice que no se podía parar. Era tan fuerte la fiebre que ella estaba recostada en la cama, sin poder hacer nada. Ella estaba sumamente débil de salud. Bueno, no sabemos qué tanto tiempo esta mujer estaba en la cama. Como dice Lucas, que esta mujer no se podía levantar de su cama. Y Pedro, como amaba a su suegra, y estos discípulos habían visto en la sinagoga el poder y la autoridad de Jesús sobre los endemoniados, miremos Marco capítulo 1, versículo 30. Y la suegra de Pedro estaba con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ellos apelan a la persona correcta, a la persona indicada. Y Jesús, mostrando compasión por ella, se acerca a la cama de ella y la sana inmediatamente. Miremos Marco capítulo 1, versículo 31. Entonces él se acercó
y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. El Señor Jesús sanaba en el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que ninguna enfermedad fue jamás tan mortal o siniestra para Jesús. Él sanó todo tipo de enfermedad. Los milagros manifestaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros era la manera en que Dios daba testimonio de la deidad de su Hijo amado. En sus milagros, Jesús con frecuencia atacaba el poder de Satanás y sus demonios. Aquí la suegra de Pedro recibe la sanidad de parte del Señor Jesús y al momento empezó a servirles. Y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y la tocó. Todo lo que ella necesitaba fue un toque de su mano, pero qué autoridad y qué compasión hubo en Jesús. El Señor es la fuente del amor eterno para ti y para mí. Qué ejemplo para nosotros de amor y servicio nos dejó el Señor Jesús. Cuando recibimos salvación de parte del Señor Jesús, comenzamos a servirle, así como la suegra de Pedro empezó a servirle. Nuestras vidas ya no son las mismas. Empezamos a servirle con agradecimiento y le servimos en el ministerio, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestras oraciones, orando unos por los otros. Aquí Santiago nos enseña a través de la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí Santiago destaca la oración como de suma importancia para ser sanados. La gratitud y el servicio que debemos tener con nuestro Señor Jesús y también con nuestro prójimo. El Señor Jesús nos ha liberado de todo mal, nos ha dado salvación. No podemos quedarnos sin hacer nada. Cuando Dios nos ha dado vida eterna, salvación, bendiciones y nos ha redimido, debemos ser agradecidos con Dios. Somos salvos para servir. Aprendamos a ser serviciales con los que necesitan de nosotros. Y primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y Lucas, capítulo 1, versículos 74, nos dice: librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. El servicio más excelente es la entrega de la vida misma. Servir al Señor significa seguir por un camino humilde, sin esperar ningún reconocimiento, ninguna recompensa, ningún agradecimiento. Simplemente servir, porque el Señor Jesús te ha servido a ti. Jesús es el servicio santo en favor de su prójimo. Y primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 19, nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los que de veras aman a Dios desearán compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos vivir para su honra y respaldar sus normas de justicia en la tierra. El amor a Dios debe ser sincero, dominante.
inspirado por el amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por todos nosotros. El mundo rechaza a Dios, pero nosotros que amamos a Dios debemos amarlo con todo nuestro corazón, porque el Señor nos ha amado con amor eterno. Bueno, mis hermanos, hasta ahí la palabra.